Son unas jornadas en las que tienen un predominio los abulenses. Ahora nos contará José Antonio algo de la vida de Diego de Álava, pero inauguramos estas jornadas hablando de Teresa de Ávila. Ahora José Antonio Calvo nos va a hablar de Diego de Álava. Es muy interesante esto de un conciliarista mitigado. Yo creo que algo de eso pasaba también con Alonso de Madrigal. Alonso de Madrigal, una de las acusaciones que se le hicieron, pues es que se le acusó de conciliarista, y algo de eso debía de haber. Por cierto, que he leído en la reseña que nos hacían ayer de las jornadas, pues yo no creo que yo dijera que era uno de los catedráticos importantes de teología de la Universidad de Salamanca. No creo que dijera del siglo XVI, creo que dije del siglo XV y han puesto del siglo XVI. No, Alonso de Madrigal muere en el 45 o en el 55, y él desde el 45... En el 45 ya creo yo que era catedrático de teología, luego a lo mejor se nos dice algo de esto. Pero bueno, solamente quería decir eso al respecto. Pero sí, pues ahí siempre pensábamos que en Ávila teníamos a Santa Teresa y con eso nos sobraba, pero no hemos tenido a más gente. Estos cantos pues daban, además de santos, daban también algunos intelectuales. Bueno, pues nada, José Antonio, José Antonio es profesor de la Universidad Católica de Ávila, y pues bueno, lo que suele pasar pues prácticamente en todas las instituciones. Yo lloro de vez en cuando en el hombro de José Antonio, y José Antonio también llora de vez en cuando en el mío. José Antonio es un auténtico universitario y bueno, pues muchas veces nos gustaría que las cosas salieran mejor, pero bueno, de hecho las cosas están saliendo y eso es lo realmente importante. Así que, José Antonio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, en primer lugar a ti, Victoriano, por la oportunidad de poder tomar hoy la palabra, por la invitación. También a la Fundación Ávila, que nos acoge, la Universidad Católica, también a todos ustedes que nos acompañáis, a todos vosotros, pues sois amigos. Bueno, pues agradecer también esta oportunidad para poder hablar. Segundo, yo lo que voy a hacer no es una conferencia al uso, aunque creo que ya estamos en ese tono. En realidad yo lo que voy a tratar es de descubrir un personaje que me parece responde a una petición que hizo el entonces decano y ahora también David, de localizar personajes abulenses, David Sanz, personajes abulenses que se pudieran enmarcar en la escolástica. Me perdona el profesor Barrientos, claro, en Ávila somos más pequeños, pero también tenemos algunos, pero sí que es verdad que para bien y para mal hemos sido herederos de Salamanca, y lo poquito que hemos podido ser, aunque hemos tenido algunas glorias que, en fin, poco a poco se van también mostrando. En este caso, lo que voy a hacer es demostrar, y voy a dedicarle media hora y cuando termine lo dejo. O sea, hay cuarto, hemos terminado. Si hay preguntas, hay escritas exactamente 92 páginas que justifican lo que yo voy a decir. No las voy a leer, pero voy a intentar colgarlas en la página para que la gente las pueda consultar. Es decir, es un trabajo de archivo, de muchas horas de archivo en la Universidad de Salamanca, de archivo
en el Archivo Histórico Provincial y Diocesano de Ávila y de otros distintos archivos, también la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, donde he tratado de estudiar este personaje, Diego de Álava y Esquivel. Solo tengo de él la foto de su tumba, que le he puesto de pie para que parezca que nos hable, y entonces no tengo más conocimiento de él, de más imágenes que su propia tumba en la iglesia de San Pedro en Vitoria, donde está enterrado. La tesis que voy a sostener es que Diego de Álava, como dice el título, es un conciliarista mitigado. ¿Qué quiere decir que es un conciliarista? En resumen, así por poner encima de la mesa todas las cartas, es que la autoridad viene de Dios, y ayer dudábamos si Vitoria tenía en algún momento alguna posibilidad. La autoridad viene de Dios. Si nos vamos al ámbito civil, esa autoridad no se deposita en el rey, sino en el pueblo, y ese pueblo es el que delega o entrega al rey la posibilidad para que nos gobierne, la autoridad para que nos gobierne. Esto en el ámbito civil sería pues la teoría del consentimiento, la teoría de la delegación, otro tipo de teorías que podríamos estudiarlas. En el campo de la Iglesia, la estructura es distinta. El Papa recibe el mandato de Dios y el Papa gobierna la Iglesia. ¿Qué es lo que plantea el conciliarismo radical? Que cuando se reúne el concilio está sobre el Papa. La unión de la Iglesia está sobre la autoridad del Papa. Esa teoría fue absolutamente descartada, pues aquí se ha hablado antes el problema de la ruptura que se produjo entre el 1378 y 1413, 14, 15, cuando ya los concilios fundamentalmente resuelven quién es el verdadero papa. En ese momento había 3 que se decían papas. Dicen, no, el concilio está por encima del papa, determinamos quién es el papa en un concilio. Fundamentalmente hay un problema ahí con el concilio de Pisa, 1409, que determina que los 2 papas que están tienen que dimitir y se elige un tercero. Bueno, todo eso se complica y ninguno de los 3 quiere dimitir, y al final, en vez de tener 2, tenemos 3. Bueno, en fin, esto es un problema que crea una verdadera situación conflictiva. Lo hemos comentado antes. Bien. Hay un conciliarismo mitigado, que es al que yo me voy a referir ahora rápidamente, que es, bueno, el concilio, mejor dicho, el Papa está por encima de toda la Iglesia, pero reunido el concilio sí está sobre el Papa, pero porque el Papa siempre está en el concilio. Es una manera de decir que reunida la Iglesia con el Papa es más que el Papa solo. Es un conciliarismo mitigado. Esta es la tesis un poquito velada que mantiene el obispo que nos ocupa en esta conversación. Voy a ir rápidamente porque he dicho que, explicando un poco su vida y formación. Nace en Vitoria hacia 1500 y se va a formar en muchos sitios, entre ellos en el Colegio de San Salvador de Oviedo. Primer colegial. Tengo aquí todo el expediente de limpieza de sangre y cuento su vida, aquí voy contando. Él es el primer colegial en 1524 de esta institución salmantina. Los colegios mayores son las grandes instituciones, la propia universidad, pero tiene las 4 grandes colegios mayores, San Bartolomé, Cuenca, el Arzobispo y Oviedo, que son como los grandes pilares sobre donde van, digamos, las personalidades de los colegiales de los colegios mayores de Salamanca. Casi todos fueron obispos. Y si no lo fueron grandes teólogos, porque eran gente muy preparada, gente que, bueno, pues iban con una capacidad, digamos, intelectual fuerte. Tengo aquí el expediente de limpieza de sangre. Él fue muchas cosas, entre ellos diputado, capitán general de Álava, etc. En la Universidad de Salamanca, él permanece desde el 1524, recordemos, Vitoria va a Salamanca el 26, me corrija el profesor Barrientos. Por tanto, si él estudia desde el 24 al 28, cuando ya se dice licenciado, tuvo casi seguro
la posibilidad de ir a clases de Vitoria o de conocerle o, desde luego, digamos, en el ambiente de Vitoria recién llegado y todo lo que significa su pensamiento. En cualquier caso, él tiene y adquiere, estoy hablando de Álava y Esquivel, el año 29 una cátedra de Derecho Canónico, a la que renuncia en el 32. Es evidente que se encuentran. La Universidad de Salamanca, entonces, que podía tener 3.000, 4.000 alumnos, quizá o quizá menos, es decir, alguno más quizá, ¿no? Bueno, ni siquiera eso. Es decir, estamos hablando de una universidad pues pequeña, media, una universidad entonces grande, pero claro, las universidades entonces iban muy poquitos. En un colegio mayor, como el que tenemos, por ejemplo, allí en la Plaza de Anaya, pues podía haber 15 alumnos, ¿no? Y hoy hay una facultad entera con 2.000 alumnos o los que sean. Bueno, ¿por qué? Pues porque eran instalaciones muy grandes. Bueno, a lo que quiero decir es que él conoce a Vitoria y probablemente conoce su pensamiento. Conoce perfectamente su pensamiento. Él, en el año 32, se marcha de Salamanca, aquí voy contando un poco lo que pudo haber estudiado, y en un momento dado, lo que estudia él no sabemos, porque él está, en ese momento todavía los archivos de la Universidad de Salamanca no son todavía muy concretos, no sabemos lo que estudia. Lo que sí que sabemos es que en el 28 ya es licenciado, en el 29, como digo, ya es catedrático de Derecho y renuncia a esa cátedra para irse, ¿dónde? Con el arzobispo Tavera, que luego cardenal. En el año 34 se va con Tavera, le hacen oidor de la Chancillería de Granada y pasa al Consejo de Castilla. En el año 34, es decir, es uno de los pilares del reino. Consejo de Castilla y mano derecha del cardenal Tavera, que va a ser uno de los protagonistas también, pues, entre otras cosas, del Concilio de Trento. En el año 43 le consagran obispo de Astorga. Normalmente ese tipo de personas tienen un protagonismo, y dice, a propósito de lo que nos acaba de decir ahora José Carlos, nos dice que él, que ha estado inspirado en la reforma, él sabe que va a llevar a su diócesis la reforma que ya se está empezando a vivir en muchos lugares de la Iglesia. Dice, al punto, dice uno de sus cronistas, se dedicó con el más ardiente celo al gobierno de su Iglesia, en la que celebró sínodo, y sus constituciones se conservan en el protocolo 40. Celebró sínodo, primer sínodo de los 3 que va a celebrar. El que cree en la sinodalidad, el que cree en el concilio como instrumento de reforma, ha dado 3 sínodos a la Iglesia. Me meto un poquito en la obra de Concilis Universalibus, que es como el pensamiento maduro que él va a redactar en Trento, pero que se publica en el 1552. Diego de Álava, presidente de las Chancillerías de Valladolid y Granada, esto dice ya después de su muerte, obispo de Astorga, Ávila y Córdoba y grande de España por merced de Carlos V, no sólo ilustró con su doctrina el Concilio de Trento, veremos ahora, sino que, restituido en España, imprimió en Granada en el año 1552 la obra en folio tan docta como estimada, de Concilis Universalibus, ac deisque a religionibus, tal. Una obra dedicada expresamente a los concilios. Una obra histórica, donde va a tratar de recuperar el pensamiento conciliar y lo presenta y lo escribe durante el Concilio de Trento. Ahora veremos qué es lo que hace él. Cuando él luego llega al Concilio cuando llega a la publicación, dice, porque lo que yo expongo en esta obra, dice, quise decirlo en Trento, pero por la interrupción del concilio y nuestro regreso a España no lo pudimos exponer como largamente habíamos deseado. Por ello, con dolor, hemos decidido sacarlo a la luz pública. ¿Qué es lo que pretende él en esta obra sobre los concilios? Primero, la autoridad de los concilios. De ahí viene un poco el tema del conciliarismo mitigado. Ahora veremos a ver. Segundo, su relación con la autoridad pontificia. Y tercero, la clave fundamental. Nos atacan. Parece que no va a salir la sangre. Será algún cable que hay por ahí. Y tercero, la reforma de la Iglesia.
Él cree que el concilio es el principal instrumento para la reforma de la Iglesia, que la sinodalidad, que lo que él construye, esos 3 sínodos diocesanos, van a ser justamente la mejor reforma para la Iglesia. Él se inspira en otra serie de autores que no voy a citar. Aquí tengo a Carranza, a Juan de Arce, Francisco Ortiz, bueno, aquí todos los autores que más o menos, y la obra que voy contando es muy larga, la obra que vamos a contar, pero sobre todo me interesa centrarme en un capítulo en el que él dice los 4 casos, dentro de una obra muy larga, en los que el concilio puede ser convocado por los romanos pontífices, o dice, o por los obispos en caso de negligencia de aquellos. Él que está diciendo que el concilio unido puede estar por encima del Papa porque se considera al Papa dentro del concilio, hay un momento en el que él dice, ¿y si el Papa es negligente? ¿Y si el Papa cae en herejía? ¿Y si el Papa ha perdido la cabeza? Dice, si los obispos, los papas, han sido negligentes, los obispos pueden convocar sin el Papa el concilio. Segundo, si el Papa cae en herejía. Tercero, cuando hay varios pontífices. Claro, él está tratando de recordar justamente aquella situación en la que él había conocido, en la que había 3 que se decían ser papas. Y cuarta, si amenaza grave necesidad para extinguir herejías y el Papa, después de ser avisado, no quiere convocarlo. O, cuando muerto el Papa, los cardenales no se ponen de acuerdo en la elección para el romano pontífice. Bueno, la historia es muy larga, la voy contando por aquí. Él participa como teólogo en Trento. También lo cuento. Asiste, aquí hay una discusión, se asiste a la primera, a la segunda. Hay gente que dice, por ejemplo, famoso Gil González Dávila, que le tenemos ahí en la Palomilla del Grande, que asistió a la sesión de la 5ª a la 8ª, de la 5ª a la 9ª. No es cierto. Yo aquí voy demostrando que él no participa en la 9ª sesión. La 9ª sesión se celebra en Bolonia. Bueno, ahora contaré. Él participa desde la 1ª hasta la 8ª. Y él tiene una serie de intervenciones muy interesantes, por ejemplo, en el decreto sobre el pecado original, el decreto sobre la Sagrada Escritura, el decreto sobre la justificación. Bien, hay un momento en el que el concilio es trasladado a Bolonia. El gran concilio de Trento, que se desarrolla entre 1545 y 1563, entre el 45 y el 47 participa Diego de Álava. En el año 47, Trento, que está muy en la influencia del imperio, muy de la influencia, por tanto, de Carlos V, digamos, se había convertido en un lugar difícil para reflexionar sobre el Tratado de la Justificación. Esto viene a consecuencia de que en Alemania se estaba discutiendo con los protestantes cómo justificaba Dios al hombre, cómo podía llegar el hombre a salvarse. Bueno, esta discusión teológica es bastante complicada. Lo cierto es que en Trento los padres conciliares tienen problemas para, digamos, celebrarlo en un clima de tranquilidad. Lo cierto es que Diego de Álava le había mandado el emperador como teólogo, digamos, del emperador, teólogo imperial. Cuando Diego de Álava es reclamado por el concilio para ir a Bolonia, a una ciudad más cómoda, más atractiva, más libre de la injerencia del emperador, tiene un problema que se le plantea en ese momento. Diego de Álava está en Trento, se ha ido a Trento y en ese momento la pregunta es, el Papa me manda ir a Bolonia bajo pena de excomunión. El emperador, o mejor dicho, Felipe II, que era el príncipe, que era el que en realidad mantiene la conversación con él, le dice, tú mantente en Trento, porque los teólogos, todos los que son teólogos del imperio, tienen que mantenerse en Trento para hacer fuerza, para que el decreto de justificación no sea tan agresivo. ¿A quién va a hacer caso Diego de Álava? Esto es un poco una anécdota que aparece en las cartas del concilio. Diego de Álava está en Trento, le obliga al Papa a ir a Bolonia, el emperador le dice, quédate en Trento, ¿a quién va a obedecer? ¿Al emperador, quedándose en Trento, o al Papa yéndose a Bolonia? La cosa es complicada. Lo cierto es que el concilio, que se había trasladado a Bolonia en 1547, va a estar allí la sesión la 9ª y la 10ª. Diego de Álava
de repente le entró una permanente indisposición que le tuvo 2 años en la cama. El obispo de Astorga, él fue como obispo de Astorga, está en cama, al suo letto. Y así, una y otra vez, llegaban los oficiales del Papa a decirle: ¿dónde está el obispo de Astorga, que no ha ido a Bolonia? Está enfermo, está en la cama. Se pasó 2 años en la cama el obispo de Astorga. Lógicamente, lo que no quería era ni incumplir el mandato del Papa, pero tampoco quería desobedecer a aquel que le había mandado allí. Bueno, aquí lo voy contando con mucho humor, el obispo lo va contando, digamos, es un poquito largo. Él tiene una conversación muy interesante con el rey Felipe II. Toda la voy contando. El que va a ser luego rey Felipe II, entonces era príncipe, heredero, príncipe de Asturias, digamos, sería príncipe heredero del trono de España. Entonces, el rey, Carlos V, está enfrascado, está en la guerra de Esmalcalda, bueno, está en problemas quizá no tan... Entonces, el que le está haciendo el seguimiento es el príncipe Felipe II, el que luego va a ser Felipe II, y bueno, pues aquí hay un montón de cartas, se conservan, bueno, las notas, aquí las puede Victoriano, ocupan a veces hasta una página entera, donde voy contando cada una de las cartas. Son 8 cartas que se intercambian. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de las cartas? Los elementos fundamentales de las cartas son, en respuesta a lo que hemos visto antes, la reforma de la Iglesia. Creemos que nos están atacando los extraterrestres. ¿Sí? Nos hacemos con ello. Bueno, muy bien. Entonces, las primeras, digamos, reflexiones son sobre la reforma de la Iglesia y el decreto de la justificación. Y entonces aquí hay una serie de textos donde él va explicando, dice, por ejemplo, le pide a Felipe II, dice: mande venir a los perlados apercibidos sin poner dificultad en los tiempos, pues para el peligro de ellos son obligados por sus oficios y personas a ocurrir a la necesidad de la República Cristiana tiene de personas celosas. Bueno, va contando, dice que vengan aquí porque tenemos que promover la reforma de la Iglesia. Segundo decreto, segundo texto, o uno de los textos, la residencia episcopal. Solamente se puede abordar la reforma de la Iglesia si los obispos viven en sus diócesis. Bueno, hay una serie de cartas en torno al traslado a Bolonia, que ya he dicho, él se resiste y al final él interviene. ¿Cuáles son las intervenciones que él hace en el aula conciliar? En el aula conciliar, la primera que él tiene es sobre la autoridad del concilio y la firme convicción de que el concilio está sobre el Papa. Dice, por ejemplo, lo digo en latín, que me disculpe el doctor Ruiz de Pablos, que mi latín, la pronunciación está un poco mezclada entre el italiano, el español. Concilium universalem ecclesiam representat. El concilio universal representa la Iglesia, a la Iglesia. Stimus quidem et nos qua potestate fungamur ut stiliter in is quae in concilio tractatur concili sit potestas et satuendi autoritas in is vero quae extra concilium genitur stire autoritatem remanisse apud pontificem maximum. Es decir, que nosotros, en los límites de nuestra autoridad, el concilio posee pleno poder de decisión en sus propios asuntos. El concilio tiene pleno poder. En todo lo que hace fuera del concilio queda intacta la autoridad del Papa. ¿Qué está tratando de decir? Pues que efectivamente, cuando el Papa pierde la cabeza, cuando hay varios papas, cuando el Papa ha caído en herejía, cuando los cardenales no se ponen de acuerdo en elegir un nuevo Papa, o, en cualquier caso, cuando el concilio esté reunido con el Papa, el concilio tiene autoridad. No estoy diciendo que esto sea la doctrina católica, estoy diciendo que esa es la defensa que ellos hacen en el concilio y en la obra de Conciliis Universalibus. Bueno, él termina luego, cuando llega, he dicho que hay cuarto terminaba, voy a avanzar todo esto,
avanzo todo esto, lo que él hace, él le nombran, estando en Trento, obispo de Ávila, en el 1548, le nombran obispo de Ávila, y lo que él va a hacer aquí justamente va a ser ponerse a desarrollar un programa de reforma y, como él cree plenamente en la sinodalidad, convocar otro sínodo diocesano, segundo sínodo diocesano. Él mismo, que es obispo, se somete al sínodo, a la autoridad del sínodo, y se somete a lo que el sínodo disponga para la reforma de la Iglesia. Él cree tanto en la sinodalidad que la desarrolla sometiéndose él, que sería la autoridad ordinaria en la diócesis, al proyecto y al conflicto, al propio, bueno, aquí hay una serie de, de ordenanzas que él va aprobando. Él, por ejemplo, él hace que se aprueben los jesuitas en 1553 en Ávila, entre otras disposiciones. Aquí hay una serie de actividades que él desarrolla en esta ciudad y al final hace una gran visita a la diócesis de Ávila. Él cree que para poder reformar, ahora voy a poner un par de fotos, para poder reformar la Iglesia solamente se puede hacer conociéndola. Él hace una visita exhaustiva, no solo una, sino que en los 10 años que va a ser obispo de Ávila hace 5 visitas a toda la diócesis, recorre los lugares, interpela, trae la palabra y sobre todo una palabra de aliento, pero también de revisión de la vida, de las costumbres, la moral, todo el desarrollo que él está haciendo. Bueno, pues hace 5 visitas. En el 49 cuando llega, 51, 53, 55 y 57. Finalmente, publica el texto del concilio en el 1557 y justamente aquí llegamos a una cosa muy interesante. En el 1557 él dice, voy a hacer un nuevo sínodo diocesano. Llega a Ávila y se encuentra con una cosa extraordinaria. Y es que en el año 1481, 70 años antes del Concilio de Trento, un obispo, Alonso de Fonseca, ya había hecho una intensísima actuación de reforma en Ávila. Lo he dicho ya alguna vez, en Ávila se conserva la primera partida de bautismo del mundo porque Alonso de Fonseca en el 1481 había mandado que se recogieran una serie de registros sacramentales, con lo cual en el 1482, un año después, ya se están haciendo el registro de todas las partidas sacramentales. Residencia de los párrocos, formación de los párrocos. Ávila va a ser la primera diócesis en la que se instituye, la tercera, en la que se instituye el seminario diocesano. Formación de los párrocos, reforma de las costumbres, reforma del pueblo, predicación. A los párrocos se les dice que tienen que predicar todos los domingos y fiestas de guardar sobre los mandamientos, los artículos de la fe, etcétera, etcétera. Resulta que Diego de Álava, cuando llega a hacer esa propuesta de reforma, se da cuenta de que 70 años antes ya se ha empezado a hacer una reforma en Ávila con uno de los protagonistas, Alonso de Fonseca, que viene de la mano de los reyes católicos, lugarteniente de los reyes católicos. Estuvo con ellos en la batalla de Toro y cuando a él le nombran a Alonso de Fonseca en el 1481 obispo de Ávila, él viene y hace un intenso programa de reforma. Cuando se dice que los protestantes no entraron en España por la política agresiva de Felipe II, hay que decir que no. En realidad los protestantes no entraron en España porque la reforma moral, no la teológica, que nunca se hizo, no fue necesaria. En España no fue necesaria una reforma teológica, porque la fe es la fe católica y se mantiene desde el primer día hasta hoy. Se hace una reforma moral, reforma de costumbres, reforma del clero, reforma de los religiosos, reforma de los obispos, como nos han dicho antes. Eso lo había hecho ya, lo había iniciado ya Alonso de Fonseca justamente en Ávila. Bueno, él todo ese desarrollo lo va a poner en marcha, y finalmente él es trasladado en el 1558 a Córdoba. 1558 es trasladado a Córdoba y va a hacer una última actividad sinodal. Él que cree tanto en la vida de los concilios, en el 1558 hace el tercero y último sínodo diocesano en Córdoba. Es un hombre que conoce perfectamente
la vida sinodal, que cree plenamente en la actividad sinodal y que propone también en su desarrollo, digamos, en su diócesis, esos 3 concilios de reforma. Termino, os he dicho que el cuarto terminaba, simplemente viendo para que veáis una serie de documentos. Estos documentos están transcritos en el texto que tengo aquí, son las visitas. En concreto, son las 5 visitas que él hace. Esto es un texto de aproximadamente tiene el texto de la visita. Ocupa como unas 15 páginas, donde va desgranando uno por uno todos los artículos que él cree. Ahí veis cómo firma el Diego Episcopus Abulensis, ¿no? ¿Veis la D? Arriba, de Diego, obispo de Ávila, ¿no? Lo hace por mandato del secretario, lógicamente todo el auto, que es un auto muy largo, aquí solamente he puesto 2 páginas de las 15 que ocupa, pues es un auto muy largo, él va desgranando uno por uno todos los distintos, ¿no? Pues ahí viene, no lo veo bien, sacramento. No lo veo bien desde aquí, tan pequeño, pero bueno, me refiero que prácticamente él va haciendo un desarrollo. El texto del concilio, del sínodo diocesano, aquí lo veis. Él lo publica en Salamanca, que es donde se publicaban muchas cosas, en 1557. Este documento, yo le he hecho una fotocopia esta mañana. He estado esta mañana un ratillo que me he escapado a hacer una foto al archivo diocesano, lo tenemos allí. Este texto, en el archivo diocesano, un documento como el texto sinodal, ocupa unas 400 páginas, 300 y pico páginas, junto con todos los autos de visita que están conservadas en la, digamos, en su... En definitiva, como lo que quería era mostraros un personaje, es una manera de decir, dentro de esa gran escuela de Salamanca y de varios autores, hay uno que es Diego de Álava, que cree plenamente en la autoridad del Papa, que cree plenamente en la autoridad del Rey, pero que él sabe que existen también instrumentos de orden, no digo de control, sí también de compensación y sobre todo que en esa teoría, quizá, podríamos ver, ¿no? Yo entiendo menos, esa teoría del consentimiento, o esa teoría, digamos, en un sentido, lo que llamamos conciliarista, que está condenada y de alguna manera no está contemplada dentro de la doctrina católica, pero sí esa intervención del concilio en la construcción de la Iglesia, pues en esa sinodalidad, quizá pues este autor pues podría ser también una de las referencias. Muchas gracias y, bueno, pues espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias, José Antonio. Voy a incumplir otra vez las normas. Esto me lo ha inspirado, esta reflexión me la ha inspirado sobre la marcha a tu exposición. Hombre, hay una diferencia, yo creo, fundamental entre el poder del príncipe y el poder del Papa. Entonces, inclusive el conciliarismo, pues no se le puede equiparar a la teoría del consentimiento, porque claro, al príncipe le elige el pueblo y le elige con la condición de que vele por sus vidas, por su vida y por su riqueza, o sea, y por sus haciendas. Y entonces le elige con la condición de que si no cumple con esas condiciones porque se le ha elegido, pues se le quita el mandato. Es decir, que hay ahí una especie de contrato, que muchos de estos autores pues ya hablan de la teoría de la teoría del contrato. Entre otras cosas, Alonso de Madrigal. Alonso de Madrigal se refiere así al contrato entre la comunidad y el príncipe. Menciona la palabra contractus, vamos, o sea que bien. Claro, el poder del Papa es otra cosa. El poder del Papa sí que podemos decir que, bueno, el poder, Dios le infunde esa autoridad y, por consiguiente, pues aparentemente no tendría que dar cuentas, que es el problema de los absolutistas. El problema de los absolutistas y la diferencia, que he dicho muchas veces y lo repito otra vez, la diferencia entre la teoría del poder político de nuestros autores
de la Escuela de Salamanca y del siglo XVI e incluso del siglo XV es que tienen una concepción democrática del poder político frente a la concepción absolutista de las iglesias reformadas, empezando por el anglicanismo, luteranismo y calvinismo. O sea, esto es así. Pero claro, en la cuestión del Papa esto es más delicado. Pero se me ocurre que también tiene mucha fuerza el cónclave, porque al Papa prácticamente le elige el concilio, porque ¿quién más participa en el concilio? Participan los obispos y en el cónclave solamente participan los cardenales. Pero, claro, el cónclave ahí, eso es una puerta abierta al conciliarismo, me parece a mí, vamos, no lo sé. Sí, o sea, yo creo que efectivamente hay una diferencia entre la autoridad del Papa y la autoridad del Rey. Hay una diferencia. Pero es mucho más democrática la elección del Papa que la elección del Rey. Al Papa lo eligen los cardenales. Es verdad que luego la autoridad de la que dispone el Papa está por encima de los cardenales que le han elegido. Tanto es así que en los problemas, en los conflictos del cisma, entre 1378 y 1415, digamos, ninguno de los tres se decían, bueno, si yo soy el Papa auténtico, tú no me puedes deponer. Entonces eso se produjo un colapso en la Iglesia. El problema del cisma fue mucho más grave de lo que, o sea, 30 años sin saber realmente quién era el Papa. Entonces yo creo que esta gente, efectivamente, tratan de responder a cómo se puede abordar una situación en la que el Papa haya perdido el orden, haya caído en herejía, haya incumplido sus... porque el Papa, es verdad que su autoridad viene de Dios, pero es humano y podría, digamos, perder un poco en ese sentido. Bueno, con todo esto no estoy diciendo dos cosas. No estoy diciendo que al Papa no haya que escucharle con reverencia, digamos, y autoridad, no creo que sea sospechoso de ello, ni siquiera estoy diciendo que Diego de Álava no diga eso. O sea, Diego de Álava dice que al Papa hay que escucharle y hay que obedecerle. Lo dice, ¿eh? Yo he forzado un poco los términos, los he forzado para que, un poco por radicalizar las cosas. No, él en realidad es mitigado, es decir, él dice, el concilio, en un momento dado, unido el concilio, bueno, evidentemente es distinta la postura. Bueno, me parece que él ha leído autores que efectivamente plantean cómo compensar la autoridad de un rey absoluto como es el Papa, pero es una monarquía electiva. El Papa es una monarquía electiva y entonces en ese sentido los que te han elegido no te pueden deponer, pero te han elegido. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por la intervención larga y extensa y con muchas líneas de trabajo que aportas. A mí me parece que cuando Martín V acepta que se convoque el concilio y él asiste como uno más, ¿no? Él no sabía que iba a ser elegido romano pontífice. Cuando asiste y está en el concilio de Constanza, él es consciente, como todos los que están allí, como Gersón, que es el que lo ha propiciado, que en el fondo el concilio lo que está sirviendo es para reunirse, sentarse, pensar juntos en la Iglesia, buscar una solución juntos, y la solución, una vez más, es sencillamente dejar que el Espíritu Santo encuentre al pastor de todos ellos, al que todos van a obedecer, ¿no? En ese sentido, creo que leyendo la obra de Gersón, que es, siempre se ha dicho que es el conciliarista por antonomasia, ¿no?
realmente lo que propicia Gerson es como un marco de solución. Es decir, que Jesucristo cuando se fue al cielo nos dejó la Iglesia y es buscando el ser de la Iglesia, volviendo a reunirse la Iglesia en su ser, como tenía que venir la solución. Evidentemente, la solución no podía llegar desde la disputa, desde la falta de caridad o desde el cisma, desde la oposición de unos a otros, con un camino de lucha, de combate, de intentar cada uno velar por sus intereses, nunca habría venido a la solución. Por eso creo que el Espíritu Santo suscita una solución que es vamos a reunirnos en concilio. Creo que la teoría del conciliarismo es como la solución, convertirla en teoría, pero me parece que en el fondo tanto Gerson como Diego de Ávila en realidad lo que están es intentando verbalizar algo que ha resuelto el problema y que lo puede resolver en el futuro. O sea, ¿qué hacemos? Pues volver a reunirnos, volver a los orígenes, volver a ese donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, y desde ahí, claro, yo creo que la gran clave del concilio de Constanza fue que renunciaran ¿no? O sea, y creo que ahí es donde hay una gran ayuda del Espíritu Santo de que haya convocado el concilio, de que se hayan reunidos y vuelvan a buscar la solución, pero también hay esa otra luz del Espíritu Santo de renunciar. De hecho, cuando el Papa Luna no renuncia y se queda en su castillo de Peñíscola, él es consciente de que algo está pasando. Evidentemente él no cede, muere pensando que es el verdadero pontífice, pero ahí termina. En realidad él pues sabía que a lo mejor lo era, pero que con él terminaba esa línea porque la única solución era volver al origen, al costado abierto de Cristo, de donde emanó la Iglesia. De todas formas, mi pregunta era, ¿cuántas veces está Gerson citado en la obra de Diego de Ávila, tú que la has leído, y en ese sentido, si te parece que corrobora esto que digo o me lo acabo de inventar como teoría? Sí, por eso en la última aclaración que he hecho, yo creo que Diego de Álava, como digo, es un pastor y ante todo es un reformador católico. En el seno de la Iglesia Católica busca la reforma y la busca a la luz del Espíritu Santo y, digamos, él no, como digo, no quiere destruir la Iglesia, todo lo contrario, lo que quiere es fortalecerla y dotarle de argumentos para poder, digamos, regenerarse caso de que en algún momento, por su deriva, pudiera llegar a... De hecho, aquí plantea quién puede convocar el concilio, quién puede... No tengo el número de citas de Gerson, pero bueno, que sería interesante si lo puedo consultar. Entonces, él dice quién puede convocar el concilio, con qué circunstancias, etcétera. O sea, que él lo detalla, él es un canonista y lo detalla con mucho rigor. Y efectivamente, como digo, él lo hace, ese concepto de mitigado, lo he querido decir precisamente porque él, bueno, en un sentido, plantea esa duda, pero sobre todo lo hace desde la reforma, desde el principio de que la Iglesia tiene que salir fortalecida de un proceso de regeneración interna personal y que no puede quedar 30 años, como sucedió con todo el cisma, enfrentada. ¿No? Tiene que haber una solución que al final resuelva este conflicto. Pero él lo hace efectivamente desde dentro de la Iglesia. No hay de hecho, se ha tenido muchas ediciones, la obra ha tenido varias ediciones. No hay una sola gota de... O sea, es decir, se podría admitir como católica en la doctrina que él refiere, porque no, él desde luego no llega a decir que como digo, el conciliarismo radical de que el concilio reunido puede deponer el Papa y tal. No, él da una serie de características que se exigen, unas condiciones, unas garantías, o sea, que el Papa tiene que ser hereje, que tiene que ser condenado, que tiene... En definitiva, pues es una obra quizá para reflexionar. Todavía yo la tengo un poco apuntada, si ha sido cuestión de... Pero bueno, ha salido un texto aquí que podía dar lugar a conversaciones. A ver, Rogelio. La teoría política considera el conciliarismo como los primeros grandes debates entre constitucionalismo y absolutismo. Lo de mitigado, te pregunto, ¿no es que él considerara que cierta duda, cierta predisposición a ese futuro, no sé, tal vez, ¿no? En lo de mitigado, al menos
¿no? ¿O es un defensor del poder absoluto del Papa frente...? Porque, de hecho, lo que bien has señalado antes, todo ese debate entre constitucionalismo y absolutismo nace ahí, en ese conciliarismo, y, de hecho, como bien has señalado antes, el principio del consentimiento y limitaciones al poder del Estado. Sí, cuando me refiero a mitigado no me refiero propiamente a que derivará en su momento a un conciliarismo radical. No, es al contrario. Es que él, reconociendo el valor del Papa, reconociendo el valor del rey, porque a él le manda el príncipe, reconociendo el principio de autoridad, que él reconoce, él quiere poner un pequeño, crear como en los ordenadores ahora, ¿no?, un sistema de recuperación de los archivos para cuando se me destroce esto. O sea, realmente él no pretende destruir la autoridad del Papa, lo que pretende es tener un mecanismo de recuperación cuando la Iglesia tenga situaciones de conflicto. O sea, que en el fondo no pretende destruir, sería el conciliarismo quizá radical, él lo que pretende es crear un mecanismo para sostener. Es distinto, yo creo, por eso yo lo llamo mitigado, porque no deriva, pero no deriva al absoluto. No sé si me he explicado. Sí, es que en la sociedad civil sí se ha llegado a a las democracias actuales, a las elecciones, a elegir al más sabio, y en la Iglesia, pues ese principio de autoridad todavía se mantiene, ¿no? Pregunto. Sí, no se lo mantiene, sé. pero repito que es la Iglesia sigue eligiendo al Papa. No hay ninguna monarquía en Europa que elija al rey. Sí, pero ¿Tú te refieres al príncipe? Sí, aquí cada 4 años se sustituye. Si lo haces bien, sigues. Si lo haces mal, no sigues. Sí, pero repito, ¿no? Hay ninguna monarquía en Europa que elija al rey. Es verdad pero el jefe del Estado sigue siendo el rey. En Inglaterra, en Holanda, en Suecia, en España. Y lo admitimos como jefe del Estado, sí, simbólico y todo lo que tú quieras. No, el Papa sigue mandando, efectivamente, pero por elección también. Y lo ha seguido siendo. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿y si el Papa, una vez que es elegido, como es una elección vitalicia, pierde la cabeza? ¿Y si se convierte en un hereje? Porque el Papa puede ser hereje. No puede ser hereje por los... O sea, lo pongo siempre en el ejemplo en clase, el Papa no puede ser hereje si en el año 1954 se declara el dogma de la Asunción. A ver, tengo ya un poco el lío. 1854, el dogma de la Inmaculada. Vamos a hacerlo, es que me lío con unos y con otros. 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. Si el Papa Pío VI, me parece que es el que estaba en la época de Napoleón, hubiera dicho que la Virgen no es inmaculada, el Papa no hubiera sido un hereje. En España nos hubiera dolido, porque en España la tenemos muy metida en el alma, la Inmaculada Concepción. Pero el Papa no se hubiera sido ningún hereje. No hubiera sido un hereje el no creer en la Inmaculada. Sin embargo, si el Papa Francisco o el Papa Benedicto XVI hubiera dicho que la Virgen no fue concebida sin pecado original, hubiera sido un Papa hereje, porque hay un dogma, 1854, en el que se declara un dogma. Ese dogma ya es una verdad de fe sostenida y que hay que confesar. Pero hay otros dogmas, por ejemplo, que María sea mediadora de todas las gracias. ¿Qué? Hay gente que pide que se declare María como mediadora de todas las gracias. Hoy, si el Papa Francisco dice, hombre, María es la Madre de Dios, pero mediadora solo es Cristo. El Papa Francisco no es un hereje. Entonces, lo que vengo a decir es que el Papa puede ser hereje por dogmas ya declarados. Por dogmas futuros no. Pero puede suceder que el Papa pierda la cabeza. Imagínate que el Papa Francisco dijera ahora que Cristo no es Dios, que la verdadera naturaleza de Cristo es un hombre pecador, que es no sé qué. Decimos, santidad, ¿qué le ha pasado a usted? No lo va a decir, pero ¿qué le ha pasado a usted? En definitiva, si el Papa pierde la cabeza, ¿quién le depone? ¿Se puede actuar contra él? ¿O es una monarquía tan absoluta que...? Bueno, eso es un poco lo que él trata de hacer.